Hola, bienvenidos. Hoy, en nuestro día actual, es común escuchar de que la humanidad quiere diseñar a un nuevo hombre. Y quizá no tanto ya por cirugías o sembrándole ideas nuevas a un hombre, sino ahora en los campos científicos se ve las posibilidades de usar tecnologías nuevas. Tecnologías que pueden cambiar los genes y hasta diseñar a un hombre completamente nuevo, utilizando cosas como el CRISPR y otras tecnologías que editan los genes de uno. La humanidad está en constante busca de transformar al hombre en algo nuevo y en algo superior. Y aunque hay muchos problemas y peligros con esas ideas humanistas, en algún sentido podemos hacer comparación a eso con lo que sucede cuando una persona viene y se entrega a los pies de Cristo, lo cual se convierte en una persona completamente nueva. Pero a diferencia de esas corrientes humanistas, creemos que el hombre nuevo es un producto del amor y del poder de Jesucristo. Es algo que el Señor concede a quienes se comprometen a seguirle fielmente. Toda aquella persona que se entrega a Jesús tiene una nueva personalidad y llega a ser una persona nueva totalmente. Y no por obras científicas, sino mediante la obra poderosa y amorosa del Señor. En este estudio podrás reconocer algunas características que resaltan en la personalidad de un verdadero discípulo del Señor. Pero antes, vamos a orar. Oremos. Padre santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar. Gracias, Padre, te doy por estos momentos que nos permites de estudiar tu santa palabra juntos, Padre, y estudiar sobre algunas características de la personalidad de una persona cuando uno viene y se entrega a los pies del Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Padre, estas verdades, Padre, y saber poner todas estas cosas en práctica en nuestra vida diaria, Padre. Y si hay alguien, Padre, que aún no ha tomado una decisión por nuestro Señor Jesucristo, Padre, te ruego que tú muevas su corazón al escuchar tu santa palabra en estos momentos, Padre, y que ellos, Padre, también decidan entregarse a los pies del Señor. Te ruego, Padre, por mucha bendición y edificación en este estudio. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de ver algunos aspectos importantes de la personalidad del discípulo de Cristo, me gustaría compartir con ustedes una leyenda árabe. Esta leyenda cuenta que un cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió la cabeza por la puerta de la tienda en que estaba durmiendo. Y el camello le dijo: afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo mi nariz. El árabe le dio permiso de hacerlo así. Pero de pronto el camello fue metiendo así un pie y luego el otro pie. Y de pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy chico para los dos. Entonces el camello le respondió: si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo, por mi parte, voy a quedarme donde estoy. Y ahora pregunto, ¿cuál crees que sea la enseñanza de esta historia o anécdota? ¿Y qué tiene que ver esta historia con la vida o la personalidad de un cristiano? Quizá no le veas mucha relación con el tema que veremos, pero en verdad tiene mucho que ver, porque dice un dicho: donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. El pecado es un tirano en la vida de muchas personas y no se va, especialmente si uno no tiene a Cristo. Pero el discípulo cristiano forma su personalidad en Jesús. La meta del cristiano es como dice Efesios capítulo 4, versículo 13b, que dice: llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para lograrlo necesita que Cristo viva en él de tal modo que el pecado ya no tenga poder en su vida.
Entonces, la primera característica de la personalidad de un discípulo de Cristo es que es libre del pecado. ¿Pero será que ya no peca el cristiano? No, no significa eso. Sino, más bien, vamos a ver lo que significa según lo que escribió el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos en su capítulo 6, de los versículos del 1 al 11. ¿Qué dice? ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dice pues el apóstol Pablo aquí en estos versículos? ¿Qué dice sobre la relación del verdadero cristiano y del pecado? ¿Y por qué el cristiano es libre o muertos al pecado? Piénsalo bien. Para entender bien esto, preguntaré primero, ¿para qué vino Jesús? Miren lo que dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto quiere decir que el Señor vino para deshacerse del dominio del pecado, que es lo que vemos aquí en este pasaje de Romanos, según lo que nos dice el apóstol Pablo. Jesucristo ha liberado al discípulo del dominio que tiene el pecado. Uno antes de entregarse a Cristo está siendo dominado por el pecado. Eso significa estar esclavizado por el pecado y sigue en ese mal, lo cual le llevará a una condenación eterna. Pero cuando uno se entrega a Cristo completamente, el discípulo ya no se complace en hacer la maldad, sino más bien se complace en servir a Dios. ¿Qué preguntas hace el apóstol Pablo aquí en los primeros 2 versículos y qué respuesta da aquí mismo? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol afirma que hemos sido libertados para ya no pecar más. El discípulo ha confesado a Jesucristo como su Señor y por eso ya no tiene que obedecer al pecado. Seguir a Cristo implica morir al pecado. Podemos decir con seguridad que el discípulo del Señor tiene una nueva personalidad porque es una personalidad libre del pecado o libre del dominio del pecado. Y esa persona ya no busca hacer lo que hacía antes, sino ahora busca servir al Señor. Y para mejor ilustrar esto, el apóstol Pablo, aquí en los siguientes versículos, nos da una ilustración de esto. Y utiliza el bautismo. Miren lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo representa la muerte
sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, el cristianismo ha muerto a la vida pecaminosa y ha resucitado a una vida nueva. La vida que le da Cristo. Una vida sometida. Y ya no al dominio del pecado, sino al señorío absoluto de Cristo. Y ahora que el discípulo vive en Cristo y ha sido unido al cuerpo de Cristo, resulta que hay otro cuerpo que tiene que morir. ¿Cuál es ese cuerpo según el versículo 6? Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Y qué se refiere al viejo hombre que vemos aquí? El viejo hombre que vemos aquí en este versículo es la antigua naturaleza del hombre antes de venir a los pies de Cristo. Era el hombre que estaba viviendo en pecado repetidamente, pero que ya ha sido destruido por Cristo. Y ahora el discípulo disfruta de la vida eterna que el Señor le ha dado. Y luego, en los versículos del 8 hasta el 11, el apóstol Pablo da un argumento que presenta como evidencia de la libertad del pecado. Si tomas algunos momentos para leerlos y resumirlos en tus propias palabras, ¿qué dirías? Bueno, el fin de estos versículos es que Cristo, al morir, venció de una vez para siempre al pecado. Ni el pecado ni la muerte tienen dominio sobre él. Así también el cristiano ha muerto al pecado y ha resucitado a la vida con Dios. Y ahora, una segunda característica de la personalidad de un cristiano es que es libre para servir. El discípulo de Cristo, o la persona que se entrega a los pies del Señor y es transformada, no solamente es libre del dominio del pecado, sino ahora desea consagrarse totalmente debido a que ha sido libertado del poder del pecado. ¿Qué instrucción podemos ver ahora en el versículo 12? Dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Siendo que el pecado ha perdido su señorío sobre el cristiano ya no tiene por qué obedecer al pecado. Ahora su obediencia es a su nuevo Señor, el Señor Jesucristo. Y en este versículo podemos ver las palabras cuerpo mortal. ¿Y qué quiere decir cuerpo mortal en este versículo? El apóstol Pablo es consciente de las constantes tentaciones que hay que afligen al cristiano. Nosotros tenemos deseos carnales que no agradan a Dios y afligen al cristiano. Él sabía que la vieja naturaleza del hombre trata de imponerse cada momento. Como cristianos, nosotros no somos libres de eso y podemos caer fácilmente al pecado si no tenemos mucho cuidado. Entonces, para impedir que el pecado se enseñoree de nuevo sobre el creyente, es necesario que el discípulo se consagre totalmente. Según el versículo 13 que tenemos aquí, ¿qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí debemos hacer? Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En este versículo, el apóstol Pablo utiliza 2 veces el verbo presentar, lo cual significa que es una acción de consagrar, dedicar o poner en servicio de alguien lo que una persona es o lo que posee. Lo que este versículo nos recalca es que el mejor ataque o defensa contra el pecado es presentar todo el ser y todo lo que uno posee al servicio del Señor. Todo lo que tengamos, pensemos, nuestras capacidades, nuestro tiempo, todo absolutamente debe ser dedicado al 100% al Señor. La persona antes de ser cristiano dedicaba todo lo que hacía al pecado. Pero cuando uno viene y se entrega a los pies del Señor, todo eso debe ser dedicado
al Señor. Y solo así evitará caer en los mismos errores y el pecado que te hacía antes. Todo debe ser usado y utilizado para su gloria y su servicio. ¿Y qué promesa escribió el apóstol Pablo ahí en el versículo 14? Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que ahora el discípulo de Cristo no se halla bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley condenó al hombre por su pecado, pero por la gracia Dios perdona al pecador y le da vida eterna. Entonces el discípulo del Señor debe vivir con la certeza de que Cristo es su Señor absoluto. Miren lo que escribió el apóstol Pablo aquí mismo en esta carta, pero ahora en el capítulo 14, en versículo 8, lo cual es un hermoso texto, lo cual debemos hacer estas palabras nuestras también. Miren lo que dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En otras palabras, el discípulo pertenece a Cristo. Nadie le podrá arrebatar de sus manos, y su salvación está asegurada por toda la eternidad. Conocer y comprender esta verdad llevará a todo cristiano a vivir de una manera consagrada a Dios. Del Señor es todo lo que el discípulo posee y es, y bajo esta verdad debe dedicar todo para su gloria. Entonces, ¿por qué una persona que viene y se entrega a los pies del Señor por primera vez se convierte en una nueva persona con una nueva personalidad? Vimos que esa persona ya es libre del dominio del pecado y ya no es dominado por hacer esas cosas que hacía antes, sino ahora para servir al Señor. Y la otra característica que vimos es que es libre para servir a Dios. La persona que se entrega al Señor ahora desea consagrarse totalmente al Señor, lo cual antes no lo hacía. La persona ya no es la misma, sino ahora es una persona completamente y totalmente nueva. Pregunto, ¿ya has aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Eres libre del pecado o aún sigues haciendo esas cosas que sabes que no le agradan al Señor? ¿Si sabes qué tienes que hacer para obtener la vida eterna? Pues la respuesta está en nuestro Señor Jesucristo, aceptándole a Él como tu Salvador de tu vida y dejando ese viejo hombre en ti y siguiéndole. Y solo así podrás tener una vida nueva y una vida con propósito, lo cual también será de mucho gozo si te entregas al Señor. Y después de arrepentirte, sigue servirle, pues ahora eres libre para servirle. En otras palabras, es consagrar todo tu ser y todas tus posesiones al Señor para evitar volver a caer en los mismos errores del pasado. El Señor te guíe a tomar la mejor decisión de tu vida para aceptarle hoy como el Salvador de tu vida. Y si ya lo has hecho así, pues espero que este sea un desafío para que tú dediques tu vida por completo y en obediencia a Él para no caer en pecado. Y servirle solo a Él, pues ya nadie te podrá arrebatar de sus manos. Así sea. Oremos. Padre Santo y amoroso que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, por estos momentos que nos permitiste de estudiar tu santa palabra y estos hermosos pasajes, Padre, que nos muestran algunas de las características importantes que debe tener un creyente, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber aplicar esto a nuestra vida diaria, Padre, para evitar caer en pecado, Padre, evitar que el pecado tenga dominio sobre nosotros, Padre, y de esa manera, Padre, agradarte por medio de todo lo que hagamos, Padre, y consagrar toda nuestra vida, todo nuestro ser a ti, Padre, 100%. Te ruego, Padre, que nos ayudes a hacerlo así, Padre, a siempre buscar agradarte en todo lo que hagamos, Padre. Y también, Padre, de esa manera dar buen testimonio de ti en este mundo que tanto te necesita, Padre. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin, Padre, sabiendo, Padre, que tenemos una promesa de que tú no nos dejarás en ningún momento, Padre.
Te ruego pues, Padre, también por aquella persona que aún no ha hecho una decisión por nuestro Señor Jesucristo, Padre, y que tú muevas su corazón a tomar la mejor decisión de su vida, Padre. Todo esto te lo ruego, Padre, y te ruego bendición sobre cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Te ruego pues por el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos.